En este video te enseñaré cómo reparar una memoria USB que no se reconoce en la PC. Y nos vamos rápidamente al explorador de Windows y como podemos apreciar, la USB no aparece. Así que nos vamos a abrir el Chipgenius para ver sus datos. Y en este caso, estaríamos en presencia de una memoria USB con controlador FreeChip con número FC1179, con Flash ID de SanDisk y con una capacidad total de 32 GB. La herramienta que utilizaremos será una MP Tool de FreeChip y recuerda que los enlaces estarán como siempre en el primer comentario fijado. Extraemos el comprimido y ejecutaremos la aplicación como administrador. Rápidamente la memoria USB es reconocida por la herramienta, quedando solamente que dar clic en el botón de Start a la derecha para que comience de esta forma el proceso de reparación. Si te gusta el video no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video que subamos a la plataforma. Hasta que nos salen estas letras que significan una reparación exitosa. Ahora cerramos y nos vamos al explorador a comprobar y veríamos la USB sin problemas y completamente funcional. Recuerda que este video solo funcionará para estos datos del Chipgenius, o sea, memoria con controlador FreeChip FC1179 con Flash ID de SanDisk. Pero si son otros datos, haz clic en la siguiente lista de reproducción de FreeChip y nos veremos allí.